¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sargento Gonzalo Mejía Rivera, Destacamento Militar número 2 en Sontepeque, Cabañas. Bueno, la historia en el ejército es bastante grande y amplia, ¿no? Yo ingresé al ejército en el año 81, faltando 3 meses para cumplir 15 años. La época difícil. La época bastante Cuando difícil. comenzó la guerra. Estaba al pleno apogeo, ¿no? Sí. Bastante difícil, y entonces ingresamos al cuartel, íbamos 4 primos. Nos reunimos y nos fuimos a presentarnos como queremos estar en el cuartel, pues no vamos a dar que nos amarre nadie. Solitos nos presentamos. Fuimos y hicimos todo lo necesario. Llegamos al destacamento militar número 2, allá en Cabañas, nos presentamos como 300. Presentados. Y otros citados, ¿no? Sí. Y otros amarrados. Total que éramos como 300. Como al segundo día ya quedamos como unos 250, ya otros que eran, usted sabe, ¿no? Hijos de buenos, se los van y lo sacan. Claro. Ya para el cuarto día ya andamos como unos 200. Ya para el quinto día, y a todo esto nosotros teníamos uniformes, ¿no? Dormíamos donde caíamos, en la ranchería, en el comedor, porque no teníamos cuadra donde estar, ¿no? Sí. Entonces, al 5 días ya quedamos... ¿No existía? No había. No existía. En el recinto dormíamos, y sin uniforme, sin nada. Sí. Pero el quinto día sacaron 162. Y ya... Era un batallón. Sí, ya con esos 172 ya quedamos nosotros dispuestos, que era el grupo que sinceramente ya iba a prepararse. Ya comenzamos. Ya habían depurado todas las niñas, todas las quinceañeras, todos los especiales. ¿Qué quiere decir tú? Le sales de la fila que se quiere ir. Yo me quiero ir. Atendeme los cabos, atendeme a este que se quiere ir. Sí. Ya sabe usted, ¿no? Sí, por ahí parte. Y claro, yo siempre fui positivo. En esa época mi hermano estaba de alta en Usulután, mi hermano mayor. Sí. Y dije, bueno, me quedo. Y realmente tuvimos la suerte que nos quedamos. Pasamos a formar la tercera compañía Jaguares. No teníamos, por siempre. Y para siempre. No teníamos oficiales, no teníamos nada. No, se lo nada. íbamos a mandar de la escuela. Salo. Y entonces mi sargento Hernández, José Hernández Rivera, él tomó la batuta de toda la compañía, pero no teníamos oficiales. Entonces vino desde Sonsonate, llegó un montón de clases con mi capitán Carlos Napoleón Medina Garay, y nos van agarrando. Ay, papá, ahí comenzó la fiesta, Sí. Se comenzó la fiesta, y bueno, los entrenamientos, la capacitación, coraje, trote y toda la enseñanza que recibimos de ese gran capitán y sus clases, ¿no? Que fueron la oportunidad que nos dieron, lo que nosotros sabemos, sabemos de nuestro capitán Carlos Napoleón. Fuerza de combate y todo. Todo lo que es lo primitivo, ¿no? Para la instrucción básica. Instrucción básica, lo que era realmente formar un soldado con coraje, con fuerza, con determinación y todo lo que para formar un soldado, ¿no? Fueron 3 meses realmente los cuales difícil para nosotros. Juramentamos bandera un 15 de septiembre del 81. En el destacamento ha sido uno de los mejores juramentaciones que han habido. ¿Por qué? Porque fue un grupo de 172 soldados, los cuales comenzaron las clases el mismo día. Y estuvimos todos juntos y calzamos alta el mismo día y juramentamos bandera el mismo día. Fue algo hermosísimo, algo hermoso. Pero nosotros pensábamos que hasta ahí todo iba bonito, ¿no? Vestidos, y íbamos a tener la primera licencia y no, pues ya nos habían dado el fusil y ya se armó, ya está bueno. De ahí viene el proceso. También. Sí, de ahí viene el proceso. De ahí vienen los procesos cuando ya uno comienza a ser destacado. Ya comienza operaciones. Ahí cuando vienen ya los sufrimientos. El soldado Rivera en ese entonces va para operaciones. El soldado Rivera se compora, realmente le gusta mucho al soldado Rivera, le encantó mucho transmisiones, y comenzó a estar cerca de los que operaban radio.
con mi sargento Tambita, un saludo. Aprendiendo como Alfa Romeo Chávez. Aprendiendo de todo y me encantaba. Y cuando estaba radio operador, decía él, yo voy a ir a comer, le decía, decirle que yo cuido el radio al teniente, y me quedaba sentado a hablar del radio mientras él iba a bañarse, a hacer cualquier cosa. Cuando estaba destacado, yo me quedaba en el radio, me encantaba el radio. Pero yo no pensaba que cuando yo aprendiera el radio, a usar el radio, a la comunicación y todo eso, iba a ir a un operativo con un radio. Aparte de la mochila. Y mi fusil y todo mi equipo. Aparte de las latas. Todo. Y dije, y el peligro que tiene el que trae el radio. Claro, ese es el que buscaban. Y realmente cuando íbamos al operativo, la enseñanza que teníamos, la preparación era de que cuando iban los primeros balazos, iba para el radio. Los radiooperadores. Entonces, muchos murieron. Sí, nosotros teníamos una antena pequeñita, ¿te recuerdas? Sí. La hacíamos para atrás. Sí. La doblábamos y los tirábamos para atrás. El radiooperador nunca se tiraba a los lados, nunca se tiraba de panza. Nosotros los tirábamos para atrás y tratar la manera de cubrir el radio. Que el radio quedaba completamente cubierto y andamos cerca del jefe. Simplemente me tocó, mi primer operativo fueron 9 días, Cerro Iramón. Ese Cerro Iramón lo combatimos y llevamos al otro lado, mano derecha llevamos el batallón el Pipil, a mano izquierda el Atonal. Y nos tocó subir el mero Cerro Iramón para arriba. O sea, detonar todos los tatus. Era la misión de detonar. Me la pasé 9 días con el radio en el lomo, a llegar a Zumpul. Esa es la primera historia que yo no entiendo los jefes, ¿no? Ahí son los altos mandos, sabemos, nosotros como clase no lo sabemos, ¿no? Yo aún era soldado. Sí. Nosotros llegamos los encontrábamos, el río Zumpul era el último, el objetivo que ahí se quedaba, ¿no? Sí. Ahí íbamos a llegar, venía el batallón, la Tlacat, venía del otro lado y la línea del Zumpul ahí los encontrábamos, hasta ahí llegaba la operación. Nosotros llegamos todos los demás... ¿Bajo fuego? Sí, los demás batallones ya hemos peleado 9 días. Los demás batallones, como ellos iban por lugares más mejores, avanzaron más, pero nosotros íbamos por el mero cerro. No, campo travieso. Y nos atacaban y era difícil para avanzar. Sí. A veces media hora, lo que avanzábamos era 1 hora, media cuadra, lo que se avanzaba. Y entonces, bueno, de hecho llegamos hasta Río Zumpul. Llegando a Zumpul, vimos todos los helicópteros, ¿no? Cayendo y levantando tropas, pero era un montón de helicópteros. Heridos y todo. Sí, heridos y todo. Y vimos que las tropas todititas se las sacaron y se quedó, y va quedando nada más cabaña. El DM2 se queda. Y entonces, ya cuando oscurece el sol, vimos que ningún helicóptero regresó. Y nos vimos todas las caras, estamos a la orilla del río, y ahora, aquí, ¿Qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Aquí habemos nada más 160 soldados, la tercera compañía Jaguares. ¿Qué va a pasar acá? 2 capitanes. Y mi coronel Ochoa, Gidifrido Ochoa Pérez, ahí le costó el puesto a mi coronel Gidifrido Ochoa Pérez. Mi general de ese tiempo, mi general García, ordenó que se parara la evacuación de tropas y que nosotros nos quedáramos hasta el siguiente día, ahí en el río Zumpul. ¿Pasó la noche con algún herido? ¿En ese día? Ese día no. No, en ese día mi coronel Ochoa Pérez nos ordenó, los reunió a los 2 capitanes y les dijo, los vamos. Al oscurecer nosotros regresamos a la presa del Guayabo, 5 de noviembre. Vamos de regreso. No que los helicópteros vienen mañana, no. Si nos quedamos aquí, dijo, los van a matar a todos. Sí. Aquí los van a matar. Hoy en la noche la guerrilla viene y acaba con todos nosotros aquí. Y a las 7 de la noche le pegamos de regreso para la presa 5 de noviembre. No alcanzamos, a las 10 de la noche nosotros estábamos llegando a las espaldas del Cerro Iramón. De ahí no nos dejó pasar la guerrilla. Ahí nos mataron uno. Nos mataron un soldado y ya no pudimos pasar. Ahí tuvimos que dormir a las espaldas del cerro. Ahí nos quedamos a dormir, toda la compañía se quedó a dormir ahí. Y al siguiente día, a las 10 de la mañana, estábamos en la presa del Guayabo, de nuevo. Para hacer la seguridad de la presa. No, de ahí estaban los camiones listos y nos transportaban de regreso al Abastecimiento nomás. solo a comer, una bolsita de comida, que es una latita, un tamal, 3 cigarros, un pedazo de dulce y era todo, ¿no? A comerla en el camión, porque no habíamos comido, no teníamos rancho, nada. Y de nuevo el cuartel, de regreso al cuartel. Después vienen las operaciones más pequeñas y se van destacando los lugares. De ahí me viene la oportunidad de dragonear a cabo. Dragoneante de Cabo. ¿Qué pasó? Bueno, estando dragoneando a cabo, estamos recibiendo las clases en TUTP, que éramos 10 soldados.
yo estando en un lugar que se llamaba El Zapote, camino hacia Cinquera, llegó un cadete, Sí. Juan Ramón López Rodríguez, y me quiso agarrar de asistente, el cual me negué rotundamente a no ser su asistente. Y le dije, no quiero ser asistente. Porque un clase le dije, no puede ser asistente. Sí. Le dije, entonces, no, pero no eres clase, uno está traboneando y yo te puedo quitar a las clases. Le dije, no, no lo va a lograr. Porque ya estoy que Graduarme de cabo. me grabo de cabo el 7 de mayo, El día del soldado. del Día del Soldado. Ese día yo me voy a graduar. Le dije, ya estoy listo para dar, nada más estoy terminando mis clases. Y por no verle hacer el caso a él, me puse a correr 5 días con una mochila llena de piedras de 10 de la mañana a 12 en una carretera toda polvosa, camino a Jutiapa, camino a Cinquera en el Zapote. Y de castigo, la sección de él con él iba para Cinquera. Y como por desobedecerle a él, a mí me mandó para el Cerro de las Mesas, castigado. Estando yo, Cerro de las Mesas se presenta el 7 de mayo. Yo viajo, éramos 39 soldados en el cerro. Hicimos ¿cómo se dice? Hicimos como algo para echar un volado, ¿no? Como se le llama. Mitad de los soldados va y mitad de los soldados se queda. Sí. Entonces los vamos a hacer rifados. La mitad de el soldado que vaya, le va a tratar de comer a uno de los que se queda un plato de comida. Y la celebración era el 7 de mayo 1983 en Tejute. Y ahí nos grabábamos, había muchos cabos que grababan de sargento y soldados que nos grabamos de cabo. Ahí yo me grabé de cabo en ese día. Hicieron una fiesta, pasó todo, ahí viene lo difícil. Regresamos la mitad de la sección, Sí. regresamos al Cerro de las Mesas, ese 7 de mayo de 1983. Con la graduación del Día del Cabo. Bueno, vamos a Tejute, recibimos el certificado, que ya somos clase, haciendo a cabo ese día. ¿Y los asignan a otra unidad? ¿O? No, regreso de nuevo al Cerro de las Mesas, donde yo estaba destacado. Sí. Estando ahí, recuerdo que iba un gran amigo mío, Aldana Méndez. Recuerda que nosotros teníamos compañeros los cuales más nos llevábamos, ¿no? Sí. Entonces, y el bombero que le decíamos López Martínez, de que era el radio operador. Entonces veníamos caminando rumbo a las mesas, ya eran como las 6 de la tarde. Ya el sol se estaba oscureciendo, ¿no? Sí. Y entonces yo era de los primeros que iba de la patrulla, y subiendo arriba al cerro yo vuelvo a ver así para abajo. Pero llevaba antenas. Llevamos un radio, pero llevamos radio operador, que era el bombero. Sí. Este muchacho, el radio operador. Y entonces cuando estamos arriba en la cima, volvemos a ver para abajo y guardamos seguridad. Los que tanto ve abajo están subiendo, ¿no? Y nos quedamos arriba para esperar que todo suba el último. Y vamos viendo que un montón de soldados subiendo para arriba, ¿no? Sí, la columna. La columna, porque de ahí pasaban por ahí y de ahí salía la misión que venía de Cinquera, también pasaba para Cinquera, ¿no? Sí. Y pasaban por el puesto de mando y ellos seguían el camino hacia Cinquera. Entonces, había un programa que yo creo que de los que sean de esas épocas se van a acordar. Había un programa se llamaba Casey en la USA. No sé si usted lo escuchó. Sí. Que ponía mucha música en inglés y historias de los cantantes. Nos tocó escuchar a mí, al bombero, una canción que se llama Words, palabras en inglés. Con Aldana Méndez traíamos un radio pequeñito, recuerdo un radio pequeño que se portaba, chiquitito, que le poníamos radios, cortábamos las pilas de los radiooperadores y los transmisores. Sí. Y los poníamos radio cuadradito y veníamos escuchando los tres. Estábamos sentados arriba escuchando la cuestión. Pero más a mí no me dio, o sea, no pasó por nuestra mente ni por la mía, ¿no? Realmente por la mía, que iba a ser la última canción que iba a escuchar con él. El bombero. El bombero y José Aldana Méndez. Ya Iban cayendo al emboscado. No, veníamos al puesto de mando. Ya llegando al puesto de mando, llegamos como a las 6:30, estábamos en puesto de mando. Como a las 10 de la mañana, 10 de la noche, comienza el Ya no se miraba nada. No, comienza el desastre. Los atacaron. Nos atacaron, pero fue un desgaste devastador a pura bomba.
a pura granada y bomba, bomba tras bomba. No se escuchaba fusil, no se escuchaba por una M60.50, pero a pura bomba. A destrozarlos completamente todos. ¿Ustedes estaban en trinchera? Nosotros teníamos trincheras, pero teníamos una casa que era el Postemanto, donde dormíamos. Y otros dormíamos en unos tatuces, habían tatuces ahí. Y bueno, y se comenzó a caer. Todo el mundo cuenta. No era minuto loco, No, eso era nutrido. Yo he escuchado muchas historias. Que nosotros fuimos a un ataque, que fuimos a un operativo, que fuimos a Sinquera, que estuvimos ahí en un operativo. El operativo usted pasa y va de paso. Pero nunca he escuchado una historia de que alguien diga yo estuve en un lugar en Sinquera. Hay muchas historias de Sinquera y en Cerro Las Mesas, pero que lo hayan atacado y que haya sido una devastadora completamente. Nosotros, bueno, a mí me cayó una bomba, no sé a qué distancia en lo oscuro, pero yo los dos oídos, sangre por todos lados. A mí nunca en mi vida me van a oír los oídos, están reventados. Mis oídos se reventaron ya para siempre. Dicen que tiene un gusanito, no sé qué tiene uno ahí, que están reventados de lado a lado. Yo no padezco de mis oídos ya, jamás. Nunca en mi vida me ha dolido un oído, porque ya no me va a doler. Pues se reventaron completamente, están reventados. Yo tenía 36 esquirlas en mi espalda. Una acá, esa fui al hospital militar que me la quitaran, y no en la cabeza, me iban a operar. Pero me dieron 3 meses, porque el cuerpo a veces la rechaza o sale. Y la mía fue rechazada, se cayó. Bueno, comenzamos a pelear y a pelear. 11 de la noche peleando, 12 de la noche peleando. A las 1 de la mañana, el radiopegador, el bombero, pegó el grito y comenzó a llorar. Comienza a llorar y a llorar. Y le digo yo a mi gran amigo Adonai Hernández, le digo, ahí vamos y lo buscamos. Y lo teníamos cerca y lo jalamos para trinchera nosotros. No tenía, los 2 pies estaban quebrados, no tenía patas. ¿Pero se paró en una mina o le cayó? No, le cayó la bomba. Le cayó la bomba. Le cayó la bomba ahí en la trinchera donde la estaba parada. Y intentamos nosotros y con mi hermano Adonai Hernández, que no lo puedo encontrar. Amaya Hernández. Sí, un sargento, pobre sargento también, salimos juntos. Adonai Hernández. Este muchacho lo quiero conseguir, del DM2 también. Y lo pusimos a un lado de la trinchera de nosotros. Y fue difícil ver cómo el bombero moría, ¿no? Moría sin poder hacer nada. No podemos hacer nada. No tenía los 2 pies, de aquí de la rodilla para abajo, el pie tiene un hueso grande. Sí. Y ese hueso estaba completamente abierto. Y los pies no los tenía ninguno. Pero de las piernas para arriba sí las tenía, pero las tenía todas hechas. Ese hombre lloraba y gritaba. No le daba coraje a ustedes. Más peleábamos. Eso nos daba más coraje para pelear más. Sí. Y a ratito otro. Lloraba otro, a ratito lloraba otro. Dios. Y era un lloradero por todos lados. Pura bomba. Explotación, bombas, y nosotros no escuchábamos las bombas de nosotros porque las teníamos en la casita y no nos dieron tiempo absolutamente. No llegaron a la casita. Nosotros no podíamos entrar a la casita. El que salió corriendo a la casita ya no pudo. Murió. Los que estaban en la casita quedaron completamente terminados. Deshechos. Entonces, el bombero, yo lo vi como a las 5. ¿De la mañana? De la mañana. Dios mío, todavía ya desangrado. Ya pálido. Nada más los labios movía, pero ya el cuerpo no movía. Lo alumbrábamos con la lámpara y ya los colores se le venían amarillo, blanco. Y me decían, se va a morir. Le decían, no, ya está muerto. No, ya no tiene sangre, ya se desangró. Sí. Y entonces ya lo apartamos a un lado. Y nosotros, pero todo esto, usted no dejaba de pelear. Estábamos peleando, todavía peleando, seguimos en combate. Querían la posición y la arma. Llegaron las 6 de la tarde y cae mi otro amigo y le digo a aquel Merino, le digo a Donay, mira, cayó Merino, ve a traerlo. Y me dice él, voy para allá, y cuando él sale le cae una ráfaga al lado de la cabeza, levanta polvo, caliches de todo. Y lo agarro los pies, lo meto otra vez a la trinchera, le digo, no te salgas. No, aquel está llorando, mira. Dice, aquel está llorando, no se puede mover. Le dije, déjalo. No podemos hacer nada, ahora sí peleamos. Ya va a venir, ya disparaban ya. Y le decía, ya venía el esfuerzo, ya va a venir, ya amaneció. Y queríamos escuchar los helicópteros. El helicóptero. Queríamos escuchar el avión.
Queríamos escuchar el esfuerzo que llegaba y nada. Llegan las 10 de la noche, de la mañana, nada. Se dan las 12. Como a las 12 y media. 12 horas de combate. Sí, cae mi sargento. Mi sargento Portillón, le decíamos, cae él. Y me dice el otro, un soldado que era el cuerito. Sí. Y Roque Estrada, que estábamos los cuatro en la trinchera, me dice, mi cabo, dice, mataron a mi sargento. Le digo, ¿a dónde? Dice, ahí está muerto. Wow. Y le digo, ¿cuánto ve, tráeme iba quedando ya? Sí, Pocos. poco. Le digo, ve, tráeme M60. Me dice, no, ¿cómo llego? Me dice, él está ahí donde está el tanque de agua, tenemos una pipa de agua. Sí. Dice, ahí está él, ahí está, que ya quedó. Y me asomo yo a ver, ahí estaba él, en cuclilla, con el M60 atravesada. Terciada. Y mi amigo Aldana Méndez, él estaba en otra trinchera. Y él quiso irlo a traer también. Y ahí murió también. Ahí quedó, ya escuchábamos los gritos porque ustedes lo hacían, había una punto .50 en una elevación que nos agarraron así para abajo, que lo hacían pasar completamente. Y ya veo que cae mi gran amigo Aldana Méndez. Ya cuando aquel cayó dije, híjole, y le digo, aquel ya cayó Aldana Méndez también. Y me dice, ¿quiénes están vivos? Y comenzamos a gritar, a llamarlos por nombre. Nadie cosa. Ya eran las 10 lo dan las 3 de la tarde, no refuerzo. Dios. Y le digo a aquel, ¿cuánto? Y teníamos 6 cajas de munición de M16. Digo, ya no hay munición. Aquí la vamos a jugar. ¿Y no querían entrar al asalto los vatos? Todavía no, porque nosotros teníamos una M60 ahí. Sí. Y todavía teníamos cananas y le volábamos con duro ahí. Y entonces, y le digo a aquel, y le digo, mira, agarrate los nombres, comienza a gritar. Le digo a Donay, a gritar tú, y voy a gritar yo. Y comenzamos a llamar a los amigos. Ya nadie nos respondía. Todos muertos. 39. De los 39 nada más habíamos 5. Dios mío. Y le digo, entonces, digo, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos que hacer algo, hermano, porque aquí ya esfuerzo ya no hay. El avión ya no vino. Los helicópteros ya no van a llegar. Es que de la tercera compañía que está aquí con nosotros en la diáspora. Sí, Aldame López. Yo lo tenía a 30 minutos y no quisieron que viniera a dar los refuerzos. Tenía a mi sargento Navarrete. ¿Pero quién se oponía? ¿Había una traición o qué? Del destacamento militar. Allá mi coronel Rodríguez Murcia no quiso mandarlo. Ahora sé que los altomandos tienen a veces las órdenes, los cuales quieren que los pobres soldados mueran. Ahí me di cuenta y me entró una rabia, porque mis compañeros, ellos querían emigrar. Sí. Y no los dejaron. El Zapote yo lo tenía a 20 minutos y toda la sección todos estaban vivos. En Santa Rita teníamos toda la sección, todos vivos. El único baleado era mi cabo Guillermo Bonilla Castro, que está aquí en la diáspora también. Él era el único baleado de un brazo. Y Galdame López y mi sargento Hermes Gutiérrez también estaban ahí, y ellos podían venir a echarnos la mano a nosotros, pero no permitieron que nadie se moviera de las posiciones. Ya a esa hora, Santa Rita, Jutiapa, todos los soldados muertos. 35 soldados muertos en Jutiapa. Sinquera, 32 soldados muertos. En cuenta. O sea, el ataque fue masivo. Devastador. Ellos que iban a terminar con todo. Sinquera, allí muere mi teniente, que en paz descanse, el cadete Juan Ramón Rodríguez, López Rodríguez, el que me quería de asistente. Yo no sé si, porque yo me atuve a no ser asistente de él, estoy vivo. Sí, porque lo hubieran matado. Si me hubiera ido con él, allá no hubo ningún sobreviviente. Entonces nosotros los 5... Y los fusiles los quitaron la guerrilla. Todito. Los 5, los otros nos fuimos. Tuvimos la oportunidad de salir de ese combate. Salimos del combate de una forma tremenda, ¿no? Lo cual es muy triste, porque mi gran amigo Aldana Méndez, cuando viene a los 5 días, entran del DM2 y el batallón Atlacat y otros batallones que se unieron para entrar a levantar los muertos. Después de 5 días muertos. ¿Ustedes ahí estaban? No, ya nosotros estábamos otra vez. Ya estábamos ahí. Y comenzaron a levantar los muertos. Minados. Ahí a Donay Hernández, al soldado Merino, Armando Merino, le pusieron el nombre de él en el ponche. Y al soldado José Aldana Méndez le pusieron mi nombre.
y iba reconocido, pero ya de 5 días, no, mis compañeros. Sí. Así es que mi mamá le llegó un ataúd allá con Aldana Méndez de Villa Dolores, y él tenía una coronita en un lado y mi mamá no lo recibió. Digo, no, llévenselo, este no es mi hijo. No, que viene reconocido por el mejor amigo de él, un sargento. Dijo, no, mi mamá, este no es mi hijo, llévenselo. Y se lo llevaron. Y sin embargo, a Merino sí, se lo llevaron a la tía de Adonai, y ella sí lo agarró y lo enterró en Villa Victoria. Y nosotros aparecimos a los 12 días. O sea, muchos que enterraron. Gente que no era tu familia. No era tu familia. Y ahí murió de los primos, ahí murió el último primo. Wow. Ernesto Rivera Rodríguez, apellidamos el burro, murió ahí en Sinquera. Es una historia bastante difícil, ¿no? Que a veces no comprendemos por qué los altomandos no se preocuparon por la tropa. En ese caso, yo lo veo que es una falta de solidaridad. No sé, yo no le encuentro. He querido encontrar ya ahora que estoy grande y mayor, ¿por qué no nos relevaron? ¿Por qué no nos mandaron esfuerzo? No hubiera muerto tanta gente. Si el esfuerzo hubiera llegado a las 8 de la mañana, Sinquera estaban muchos vivos, Cutiapa también, no hubieran muerto todos. Mis compañeros. No fue para la ofensiva, no fue esta el ataque. No, eso fue antes de la ofensiva. Antes de la... Es que eran ahí había, fíjese, yo por eso no entiendo, había un campamento que le llamaban el Tortuguero. El Tortuguero. Ahí había guerrilleros como usted no se imagina. Y si sabían, los grandes jefes sabían, ¿por qué no los removían de ahí? ¿Por qué no iban a lo acababan? ¿Por qué no atacaban ahí? ¿Por qué no atacaban? Qué raro, ¿va? Y entonces ahora nosotros venimos a sufrir una de las causas que nosotros... Un ataque masivo. Masivo. Fue tremendo. Este fue mi regalo que yo sentí a cabo. Y me duele porque de los... ¿Cuántos éramos? Mueren 72 compañeros míos. 7 de mayo del 83. En ese mismo día se me van. Grandes compañeros que convivimos juntos, que vivimos juntos, que llegamos del mismo día al cuartel. Es algo difícil de aceptarlo, pero la guerra, por eso la guerra tiene 4 palabras, 4 letras y una devastadora completamente, devastadora. La guerra es una máquina que hace pomada todo lo que encuentra por delante, y lamentablemente muchos no tuvieron la oportunidad de contar la historia de lo que ellos vivieron, y gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad de nosotros poder contar la historia de lo que nosotros sufrimos, lo que la guerra fue para nosotros, que en carne propia sufrimos. Es algo difícil. Yo le digo, El Salvador va a tener mucho ejército, va a tener mucho entrenamiento, va a entrenar a muchos soldados, va a entrenar grandes batallones, pero yo me considero que El Salvador, la mejor fuerza armada que va a existir, va a ser de los años 80 a los 92, porque éramos unos guerreros, éramos capacitados, entrenados, y que no teníamos miedo a nada, y peleábamos, y a veces ni sabíamos por qué peleábamos. Sin embargo, ahora los soldados de hoy son diferentes, viven bien, andan bien, ganan mejor, tienen buenos uniformes, una ración de comida diferente. Yo he ido en mi destacamento militar, hoy me abren las puertas, yo voy dentro del cuartel y todo el mundo hablando por teléfono allá adentro con celulares. Wow. ¿Y cuándo nosotros? ¿Cuándo nosotros? Tienen derecho a salir afuera a la hora que ellos quieran, piden permiso y van afuera. Nosotros no nos daban permiso. Son cositas que realmente nos han marcado. Marca la diferencia. Nos han marcado en vuestras vidas. Y me imagino que hubieron muchos jefes alto mando que tal vez abusaron un poquito de las Fuerzas Armadas, de aquel soldado, de aquel clase, de aquel soldado, de aquel cabo, de aquel sargento. Porque yo mi respeto para todos los oficiales. Claro. Mi respeto. Mucho respeto. Pero los que dominábamos la tropa éramos los sargentos. Éramos los clases, cabos, sargentos, era el que dominaba la tropa, dormíamos con ellos. Aún los chucas. Sí, y convivíamos con ellos. Convivíamos. Los tarranganones, ¿se acuerdan? Todo. De las latas combinadas. El clase dormía en su pabellón. No lo volví a ver usted hasta que hubo un operativo.
Sí. Y en cambio nosotros los sargentos convivíamos con la tropa. Por eso dolía cuando un amigo se le iba, cuando le mataban a un amigo, un compañero. Porque para nosotros no eran personas que conocíamos, unos amigos, no, para nosotros vuestros hermanos. Éramos hermanos, porque los unía un uniforme, lo cual lo llevamos. Y esa amistad la tenemos para siempre. Y ojalá pudiéramos conversarla y tenerla realmente nosotros. Murió ahí el camarada operador. Sí, el bombero. El bombero ahí murió sin piernas, sin desangrado, por falta de apoyo. Y es triste, créame, por eso le digo a Donay, ojalá Donay lo pudiera ver yo, ¿no? Porque es triste ver un amigo, compañero que se está desangrando y no se puede hacer nada, no puedes. Es difícil, mi sargento. Es difícil, eso es lo más, un ser humano no quisiera, ¿verdad? No merece morir en esas condiciones cuando se le pudo haber dado el apoyo. Cuando un ser humano muere de esa forma, porque estamos capacitados, entrenados y tenemos el entrenamiento para defenderlo, pero ahí sentimos que no podemos hacer nada. Lo que puedes hacer es pelear por tu vida. ¿Sabe, mi sargento, que cuando escucho el minuto de silencio me quebranto todavía? Oh, yeah. Cuando los recuerdo a todos ellos, no es fácil soportarlo. No es fácil porque se me viene a la mente a los que yo vi morir en mis brazos. Yo vi morir a mi gran compañero, a Ricardo Lemo Fuentes. Sí. El aguacate le decían. Me lo mataron allá entre Peñas Blancas y Santa Marta. Ahí balearon de primera vez a mi primo el burro, en una emboscada. Ellos estaban en el Zapote, otro lugar Zapote, bajo Victoria, muchos lo van a conocer, y los emboscaron. Y cuando salió emboscado, una sección de nosotros salió, pero corriendo, y todavía llegamos a pelear con los que estaban emboscados ahí. Ahí me tocó levantarlo, a mi amigo, a Ricardo Lemo Fuentes. Lo pusimos ahí al lado de él. Y ahí me tocó abrazar a mi primo, el burro. Herido. Y me decía, no me quiero morir, primo, ya no te vas a morir. Y es difícil. ¿Y esas evacuaciones cómo se hicieron, sargento? Eso. Porque ya habían misiles, creo yo. Ya los helicópteros. Nosotros, Cabañas, y todos los que me conocen de Cabañas, todos. ¿Sí? Todos los que saben del DM2. Nosotros del 81 al 84 peleábamos puro Cabañas. Sí. Nosotros las emboscadas las salíamos nosotros mismos. No teníamos el apoyo de la Fuerza Aérea, no teníamos el apoyo artillero. Nosotros nos ayudábamos entre nosotros mismos. Habíamos 3 compañías, los Tigres, Cobra y nosotros Jaguares. Y en la emboscada teníamos que salir, de una manera u otra, teníamos que salir nosotros mismos, porque esperar que llegara el helicóptero jamás, que llegara otro batallón jamás. Es que no habían bases, creo, cerca. Nunca. No las habían. Teníamos la presa 5 de noviembre, menos. Las unidades ya cómo se movían. Era muy difícil porque teníamos que luchar por nosotros mismos. Y eso nos dio como usted lo puede ver, una experiencia. Sí, y como usted lo puede ver en la diáspora, nos unió bastante. Sí. Porque usted puede ver el cariño del DM2. Claro. Aquí en la diáspora hay un amor por todo aquel que trajo este parche, sí, tremendo. Que nos queremos porque sabemos que sufrimos, sabemos que peleamos y que nosotros mismos nos sacamos adelante de la mano unos a los otros. Pero es difícil cuando yo me siento acá ahorita, ¿no? Y me pongo a recordar todos mis amigos, ¿no? Y ahí estamos llorando, mis amigos. Sí. Y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no están ellos? ¿Por qué se fueron? Sí. Y grandes guerreros que podían pelear, que sabían pelear, porque los conocí. Recibieron el mismo entrenamiento que yo sufrí, que yo recibí, ya pues para clase de una capacidad. Dios lo guardó, mi sargento. Gracias a Dios. Dios lo guardó porque todos ellos no vivieron para contarlo. No, lamentablemente, y son muchísimos. Cuando yo cumplo 2 años, salimos de baja 35. 162. En la presa del Guayabo, en el segundo recinto, formamos y éramos 35. Wow.
Y nos reenganchamos como 17 nos reenganchamos, nos quedamos ahí. Sí. Nos quedamos 17 reenganchados. Y los quedamos todavía peleando. Wow. Porque era un coraje, que yo sentía un coraje joven, ¿no? Aún yo tenía 17 años. Y reenganchado, Chuca ya, sargento Chuca. Y pues tenía un coraje por todos mis compañeros, que los cuales no podíamos haber hecho algo por ellos, pero no estaba a nuestro alcance. La capacidad no la tenía, o sea, la herramienta nunca lo pudimos tener. Y es lo que marca, ¿no? a nosotros como militares, es lo que nos marca. Es lo que nos hace especiales, por eso es que nos hace héroes ahora, en esta nueva generación, mi sargento Rivera. ¿Algún consejo que le quiera dar usted a los nuevos, a la nueva Fuerza Armada? Bueno, realmente todo viene siendo una preparación, ¿no? Todo que nos preparemos y que realmente nos apartemos de los problemas, de los vicios. Porque yo, estando en el cuartel, jamás fumé y jamás me tomé una cerveza. Toda, lo digo con todo orgullo, que nunca fumé, nunca tomé. Qué bueno. Y yo, mi consejo es para la nueva juventud. En la vida militar es bonita, si no la creen. Todos los que están americanos, los americanos, hijos de salvadoreños, quieren ir al cuartel, quieren ir a la Fuerza Armada. Es bonito, porque se enseña a ser responsable, se enseña uno a muchas cosas que en la vida civil nunca las va a aprender, nunca. Pero si yo vuelvo a nacer, yo me vuelvo a meter al cuartel, con mucho gusto. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno, mi sargento. Gracias por su entrevista, ha sido un placer enorme conversar un poquito de lo que fue su experiencia en el ejército. Gracias, mi sargento. Ahí estamos siempre pendientes, mi sargento. Ojalá, saludos Gracias. a todos. A todos, gracias. Va a aparecer Adonai Hernández, va a aparecer. Mi gran amigo Adonai Hernández, el enfermero, otro gran amigo también es Saba Molina, que solo hermano me decía. Estos muchachos, grandes amigos, porque con Adonai, porque estuvimos ahí juntos peleando los dos, 7 de mayo del 83, y él sabe lo que yo estoy hablando. Fue un infierno esta vez. Gracias. Entonces, mi sargento, vamos a esperar que se comunique Adonai en las redes sociales y vamos a contactarlo. Primero Dios que sí. Gracias. Un Feliz gusto. noche. Bueno. Si te quieres suscribir a Platero debes seguir. Toca. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.